Bienvenidos al Instituto Bíblico de la Gracia. Les saluda el pastor Juan José Zelaya desde la República de El Salvador. Es un privilegio para mí poder dar inicio a nuestra lección número 3 de la materia La controversia del calvinismo. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, gracias. Le damos, Señor, por el privilegio que nos concede de dar inicio a nuestra clase virtual de este día. Es un privilegio podernos reunir en esta clase. Pedimos su ayuda, su auxilio y que todo lo que en esta hora, Señor, veamos sea de mucha bendición. Gracias. Bendice los estudiantes de nuestro instituto y que tu gracia nos ilumine cada día. En el nombre de Cristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos. Vamos a entrar a estudiar la lección número 3 de la controversia que vinimos. Hemos venido con este bosquejo, poniendo algún fundamento. Número 2, considerando el equilibrio bíblico. Número 3, veamos las respuestas bíblicas a nuestras preguntas. Y letra A, algunas preguntas claves. Eso vimos. Letra B, pues vamos a ver algunos términos claves. Vamos a ver algunos términos. Queremos decirles que el significado que le demos a estos términos es de suma importancia para entender correctamente la Biblia. Vamos a ver el primer término en su folleto. Presciencia. Presciencia. La palabra presciencia del griego prognosco o prognosis significan literalmente saber de antemano o tener conocimiento previo. Quiero decirles que esto de saber de antemano las cosas o tener conocimiento previo es cierto en cuanto a Dios, porque es un hecho que Dios tiene presciencia, porque Él es omnisciente, todo lo sabe. Él sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra. En el Nuevo Testamento, esta palabra como verbo o nombre ocurre solo 7 veces. La palabra presciencia. Quiero que veamos, hermanos, en la Biblia si está esta palabra. Por favor, vámonos a la carta de Pedro. Vamos a irnos a la carta del apóstol Pedro, la primera carta. Quiero ver la segunda, creo que es. Bien, vamos a leer la primera carta de Pedro. Vamos a ver, hermano Walter, quiero que vea, por favor, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Vamos a ver si esta palabra presciencia está en las Escrituras. Sí, hermano. Escucha, hermano. Léalo. Dice primera de Pedro 1:2 dice, elegido según la presciencia de Dios, Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz que sean multiplicadas. Muy bien. Entonces, aquí está la palabra presciencia, ¿verdad? Perdón. Bien, entonces anoten ese pasaje para que vean que está la palabra presciencia. Dice de Dios Padre y del Señor Jesucristo. O sea que ellos dos, el Padre y el Hijo, tienen presciencia. Dios tiene presciencia. Dios sabe de antemano. Él tiene conocimiento previo. Él es omnisciente. Él lo sabe todo. Muy bien.
pregunta, ¿por qué es cierto en cuanto a Dios? Y aquí está la respuesta. Porque Dios es omnisciente. Usted conoce los atributos de Dios, ¿verdad? Dios es conocido por sus atributos. Y uno de los atributos de Dios es que Él es omnisciente. Él lo sabe todo de antemano, ¿verdad? Él sabe lo que va a ocurrir antes de que ocurra. ¿Me entiende? Y vuelvo a repetir, esta palabra como verbo o nombre ocurre solo 7 veces en la Biblia. Aquí está. Su uso. Vamos a irnos, hermano Saúl. Vamos a leer Hechos 2:23. Saúl Castillo. 'Hechos'. 2:23. Aquí están en la pantalla todos los versículos que vamos a leer, pero vamos a leer primero Hechos 2:23. Ok. Dice Hechos 2:23. Dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Muy bien. Ahí dice anticipado conocimiento de Dios. Muy bien. Eso es presciencia. Walter, Hechos 26:5. Hermano, leo. Sí. Hechos 26:5 dice, los cuales también sabe que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Ujú. Aquí vemos, hermanos, que dice, la conocen todos los judíos. O sea que la gente conocía anticipadamente la vida de Pablo. Muy bien. Vamos a Romanos 8:29. Hermano Saúl, Romanos 8:29. Sí, ahorita lo busco. Dice Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ujú. Muy bien. Vaya, en Hechos 2:23 vemos proginosco anticipado conocimiento. En Hechos 26:5, en el versículo 4, vemos proginosco, conocen todos, lo conocían desde el principio. ¿Verdad? En Hechos 8:29, que es el pasaje que acaba de leer nuestro hermano Saúl, ¿qué es lo que vino antes de la predestinación? Observen qué es lo que vino antes de la predestinación. Observen el versículo 29. Dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. O sea, ¿qué es lo que viene antes de de la predestinación? Viene la palabra presciencia, o sea, conoció de antemano. Ustedes saben que los calvinistas quieren cambiar el orden. Dicen que Dios sabe algo de antemano porque lo predeterminó de antemano, dicen ellos. Pero es lo contrario. La presciencia de Dios es antes de la predestinación. ¿Oyeron? La presciencia de Dios es antes de la predestinación. Hermano Walter, Romanos 11:2. Leo, Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no Muy, sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? muy bien. Dios, hermanos, ¿de qué gente está hablando Romanos aquí, Pablo a los Romanos en el capítulo 11, versículo 2?
está hablando de Israel. ¿Me entiende? De él está hablando, de ellos está hablando. Dios puso especial atención sobre la nación de Israel con la intención de bendecirles y lo hizo basado en su presencia. Así dice el verso 2. ¿Me entiende? Ya, muy bien. Primera Pedro 1:2, que ya lo leímos, va. Primera Pedro 1:2. Estos versículos subrayenlos ahí ténganlos a la mano. ¿Qué pasa aquí en Primera Pedro? Bueno, aquí vemos que los creyentes son elegidos Perdido. según la presencia de Dios. ¿Me entiende? O sea, quiere decir basado en la presencia de Dios. Esta es la parte de Dios. El creyente es elegido según la presencia de Dios. O sea que el hombre hace su parte, que es creer, ¿me entiendes? Y Dios, hermano, en su presencia, entonces la presencia viene antes de la elección, o sea, antes de la predestinación. Pero los calvinistas dicen que la razón por la que él sabe de antemano es porque él predestinó antes. Dicen que la elección viene antes de la presencia, pero no es el orden bíblico. Bien, vámonos a Primera Pedro 1:20. Hermano Walter, me lee ese pasaje, por favor. Sí, hermano. Primera Pedro 1:20. Dice la Biblia, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Muy bien. Las palabras destinado desde antes es la misma palabra proginosco, o sea, presciencia. ¿Me entienden? Bien. Vayan viendo estos pasajes, anoten. Segunda de Pedro 3:17. Hermano Saúl, por favor. Sí. Dice segunda de Pedro 3:17. Dice, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Bien. Aquí está la palabra proginosco o presciencia, sabiéndolo de antemano. O sea que Pedro dice a los creyentes, ya que saben de antemano acerca de los falsos maestros y de la venida de Cristo, no caigan de su firmeza. O sea que él está hablando claramente de saber algo de antemano, antemano, ¿me entiendes? Pero no habla de determinarlo de antemano, no habla de eso. Dios, ¿sabe Dios de antemano por qué él lo ha preordenado? Bien, hermanos, aquí vimos los pasajes, ¿ya? Solo para que ustedes lo vean. Bien, léalo, hermano Walter, por favor, que está en la pantalla el primer pasaje. Leo, hermano, Hechos 2:23 dice, a este entregando por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándolos. Muy bien, aquí está, mire, hemos puesto entre paréntesis prognosis o proginosco, ¿verdad? Bien, Hechos 26:5, los cuales también saben, proginosco, que yo desde el principio, si quieren certificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra vivir fariseo, todos lo saben, ya anticipadamente ya lo sabían todos. En Hechos 8:29, estamos repasando. Léame el 8:29, hermano Walter. Porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bien, presencia o proginosco está aquí, ¿verdad? A los que antes conoció, proginosco, también los predestinó. Muy bien. Estamos repasando. Romanos 11:2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció, proginó. No sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo? Muy bien. Primera Pedro 1:2. Léame, hermano Walter. Dice, hermano,
elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicados. Bien, aquí está proginosco o prognosis, ¿verdad? Elegido según la presencia, proginosco, de Dios Padre. Primera Pedro 1:20, ya destinado, proginosco, desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Muy bien. Aquí está proginosco, está también. Y segunda Pedro 3:17, ¿verdad? Ahí dice sabiéndolo de antemano, proginosco, ¿verdad? Muy bien. ¿Sabe Dios de antemano por qué Él lo ha preordenado? Bien, conclusión. Conclusión. Dice, la presciencia está conectada a la omnisciencia de Dios. ¿Escucharon, verdad? La presciencia está conectada a la omnisciencia de Dios. Bien, ahí vayan llenando el espacio. En relación a la predestinación, la presciencia la precede y es distinta de ella. Vuelvo a repetir. En relación a la predestinación, la presciencia la precede y es distinta de ella. Bien, estamos concluyendo. En relación a la elección, la presciencia de Dios es su norma o base. En relación a la elección, la presciencia de Dios es su norma o base. Bien, pensemos un poco en esto. Quiero hacer una pregunta. ¿Dios sabía de antemano que el hombre pecaría? ¿Qué me dice usted, hermano Saúl? Diga, hermano, disculpe. Dios sabía de antemano que el hombre pecaría. Sí, amén. Muy bien. Entonces, hago otra pregunta. ¿Dios determinó de antemano que el hombre pecaría? ¿Qué me contestan? Bueno, pienso, hermano Johnny, que tal vez no lo determinó, sino que el hombre decidió. Muy bien. No lo determinó él. Él no le torció el brazo a Adán para pecar, pero sí sabía que él pecaría. No sé si me entienden. Dios sí sabía que el hombre iba a pecar. Por eso él determinó enviar a su hijo para morir por nuestros pecados. Dios ya sabía. Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Hago otra pregunta. Dios ya sabe quiénes se van a salvar. Sí. Él sabe quiénes son los que se van a salvar. Sí. ¿Me entiende? Dios te conoció de antemano que tú ibas a poner tu fe en Cristo. Sí, hermano. Dios conocía de antemano que tú ibas a responder un día al Evangelio. Entonces, la presciencia, bien, de Dios se usa en las Escrituras específicamente en referencia a Cristo, Primera Pedro 1:20, a Israel, Romanos 11:2, y a los creyentes de la edad de la iglesia, Romanos 8:28 y Primera Pedro 1:2. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios se usa en las Escrituras específicamente en referencia a Cristo, a Israel y a los creyentes de la edad de la iglesia. Muy bien. Segundo término, predestinación.
usted sabe que los calvinistas siempre quieren hablar de la predestinación, pero hay muchos problemas con esto. Por ejemplo, una mujer que es violada, ¿estaba predestinada por Dios a ser violada? Claro que no. Se da eso, pero no lo predestina. Por ejemplo, si Dios eliminara todo el pecado, tendría que eliminar a todos los pecadores. Por eso Él permite el pecado, aunque no lo predestina, porque está en contra de su carácter. Bien. Juan Calvino, veamos qué dice. Dice así: las escrituras claramente prueban que Dios, por medio de su consejo eterno e inmutable, determina una vez por siempre quiénes serían, según su placer, algún día acceder a la salvación, y también a quién le complace mandar a la destrucción. Esto dijo Calvino. Quiero aclarar esto antes de darles un pasaje. Imagínense, ustedes analizan este punto. Eh, Calvino enseñaba que de alguna forma dentro de Dios, Él predeterminó a los que irían al cielo o al infierno, sin tener nada que ver con su pecado o con su fe. La pregunta ¿es eso lo que dice la Biblia? La palabra predestinación, hermanos, solo se halla 6 veces en 6 versículos en toda la Biblia. 6 versículos en toda la Biblia. Pero se han escrito libros y libros sobre el tema y libros sobre el tema. ¿Cuáles son esos versículos? Aquí está, aquí vamos a leer este. Quiero que vean este. Ezequiel 33:11. Diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Dice que no quiere la muerte del impío. O sea, Dios no tiene el placer, ¿verdad?, en la muerte del impío o en mandar a una persona al infierno. No, Dios no quiere la muerte del pecado. ¿Entiendes? Volveos de vuestros malos caminos porque moriréis, oh casa de Israel. Mire Dios cómo Dios, hermanos, le grita al ser humano, le avisa al ser humano, le invita al ser humano. Ezequiel 18:23. Quiero yo la muerte del impío, dice Jehová el Señor. La pregunta va: no vivirá si se apartare de sus caminos. Él no quiere la muerte del impío. Dios no quiere la muerte del pecador. Bien, Juan Calvino, miren lo que dijo. Por medio de la predestinación, dijo Calvino, nosotros lo llamamos el decreto eterno de Dios, por medio del cual Él determina dentro de sí mismo lo que Él quiere que pase con cada ser humano. No todos somos creados en términos iguales.
Algunos son predestinados para vida eterna y otros son predestinados para perdición eterna. Según esto, como cada uno ha sido predestinado, nosotros decimos que ha sido predestinado para la vida o para la muerte. Bueno, veamos la aclaración. La aclaración. Fíjense que Calvino enseñaba que de alguna forma dentro de Dios, él predeterminó a los que irían al cielo o al infierno, sin tener nada que ver con su pecado o con su fe. Ahora, ¿es lo que dice la Biblia? No, hermano. Ya dije, la palabra predestinación solo se halla en 6 versículos en toda la Biblia. 6 versículos en toda la Biblia. Pero vuelvo a repetir, se han escrito libros y libros sobre este tema. ¿Verdad? Bien. Esta otra definición es predestinar. Proorizo. Significa literalmente señalar de antemano. ¿Ya? O poner límite. O predeterminar un destino. ¿Cómo se traduce orizo en estos versículos? En otros versículos de la Biblia. ¿Cómo se traduce eso de predestinar? Orizo o proorizo. Mire, ¿cómo se traduce orizo? Llamar, destinar, escoger. ¿Ya? Veamos su uso. Vamos a irnos a Hechos 4:28. Léamelo, hermano Walter, aquí en la pantalla. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Muy bien. ¿Cuál es el contexto de este pasaje? Bueno, es Juan y Pedro. Ustedes leen, habían sido librados de la cárcel. Y vuelven hablando de la liberación de Dios. Y según el versículo 28, en relación con qué se habla de predestinación. Vuélvame a repetir el pasaje, hermano Walter. Leo nuevamente. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedería. Muy bien. En relación a qué está hablando, está sacando aquí la palabra predestinación. Está hablando en relación a la muerte de Cristo. O sea, la muerte de Jesucristo estaba predestinada. Predestinada. ¿Me entienden? Por ejemplo, si leemos Romanos 8:29, aparece la palabra aparece en los versículos 29 y 30. La palabra predestinó, proorizo. ¿Ya? Si ustedes notan este pasaje, Hechos 8, 29 y 30, hermanos, vemos el plan de Dios en 5 aspectos, desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Veámoslo. Veámoslo. Primero, dice, porque a los que antes conoció, lo que Dios conoció de antemano, eso se llama presciencia. Estamos en Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, ¿ya? Eso se llama presciencia. De ahí sigue la segunda palabra. Los predestinó, ¿ya? Muy bien. Si ustedes leen el 30, aquí está. Léame el 30, hermano Walter, para que entendamos bien esto. Dice, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó,
a esto también justificó, y a los que justificó, a esto también glorificó. Bien, ustedes notan, primero es presencia, es presencia, a los que antes conoció. Ahí está la presencia. ¿Ya? Ya en el 30, hermano, ¿qué dice la Biblia? En el 30, y a los que antes predestinó. ¿Ya? 8:30. Lo tienen ahí, ¿verdad? Y a los que antes y a los que predestinó. ¿Ya? Prioriza. Ahí está. Primero es a los que Dios conoció de antemano. Segundo es predestinó. Tercero es llamó. Y a los que llamó, a esto justificó. Y a los que justificó, a esto glorificó. Todos los que él conoció en su presencia, los predestinó y los llamó y los justificó y los glorificó. Ustedes notan, fuimos llamados conforme a su propósito. ¿Cuál era el propósito de Dios para el creyente? Bueno, ahí dice el verso 29, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Aquí está hablando de glorificación. O sea que la predestinación otra vez resulta en glorificación. ¿Entiendes? Muy bien. Este es el plan de Dios, hermano. ¿Ya? Acuérdese, primero es conocer de antemano, presencia. Segundo, predestinó. Tercero, llamó. Cuarto, justificó. Y quinto, glorificó. Aquí está el plan de Dios para cada creyente. ¿Ya? Aquí está presencia. Miren, antes conoció. Los predestinó. Los llamó. Los justificó y los glorificó. ¿Ya? ¿Cuál es el propósito de Dios para el creyente? Bueno, si usted lo lee, es ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Habla de glorificación. Muy bien. Vamos a ilustrarlo con esto. Dios vio que anticipadamente estas personas iban a creer en Cristo y los predestinó. ¿Ya? Y después los llama y después los justifica. Y también están glorificados. Ya es un hecho. ¿Me entiendes? Todos estos se ven glorificados ya. ¿Me entiendes? Vámonos a 1 Corintios 2:6 al 7. Por favor, hermano Walter, me lo lee. Bien. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Muy bien. La Biblia está diciendo muy claro en el versículo 7 que Dios tuvo un misterio que fue predestinado. ¿Me entiendes? Eh, ¿Qué es un misterio en la Biblia? Bueno, es algo que en el pasado estuvo oculto, pero ahora ha sido revelado. Por ejemplo, la iglesia estuvo oculta en el Antiguo Testamento, pero ya ha sido revelada. ¿Me entiendes? Efesios 1:5. Léalo, hermano Saúl. Efesios 1:5.
Bien. Hermano Walter. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Bien, aquí vemos la palabra predestinado. Dios nos predestinó para hacernos sus hijos. Pero hagámonos una pregunta. ¿Qué quiere decir ser adoptados hijos suyos? ¿De qué está hablando aquí? Está hablando, Pablo, de nuestra salvación inicial o está hablando de nuestra glorificación. ¿Verdad? Es bueno que nos hagamos esa pregunta. Y la Biblia nos aclara la respuesta. En Romanos 8, 18 al 23. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Bien, este pasaje está hablando de la glorificación futura. ¿De qué está hablando? Habla de que la maldición del pecado va a ser removida de la tierra. Está en el versículo 23. ¿Verdad? Aquí no estamos hablando de la salvación inicial, sino de la salvación en el tiempo 3, que es la glorificación en el futuro. ¿Verdad? Dice que según nos escogió en él. Así como la carretera panamericana me lleva, hermanos, a San Salvador, así Dios escogió a todos aquellos que creyeran en Cristo para que tuvieran un destino glorioso, con su cuerpo glorificado. Dios ya sabe quiénes van a creer en Cristo. Y a todos los que Él sabe que van a creer, a todos ellos les ha predeterminado un destino maravilloso sin violar la voluntad humana. ¿Me entienden? Bien, vámonos al versículo 1:11. Hermano Walter, me lo lee. Leo. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez la predestinación está aquí. Está hablando de la herencia. Es la adopción que está conectada con la glorificación. O sea, todos los versículos que hablan de la predestinación hablan de la glorificación, no de la justificación. ¿Escucharon, va? Todos los versículos que hablan de la predestinación hablan de la glorificación, no de la justificación. En relación con la salvación. 1. La predestinación se refiere solo a creyentes, no a incrédulos. ¿Oyeron? La predestinación se refiere solo a creyentes, no a incrédulos. Esta observación es importantísima. 2. La predestinación está relacionada con nuestra adopción como hijos y con la glorificación. 3. La predestinación no es fatalismo y nunca se relaciona directamente con la salvación. Muy bien. Estas observaciones son bien importantísimas, hermano. ¿Ya?
Vuelvo a repetirlas. La predestinación se refiere solo a creyentes, no a incrédulos. 2. La predestinación está relacionada con nuestra adopción como hijos, Efesios 1:5, y con la glorificación. 3. La predestinación no es fatalismo y nunca se relaciona directamente con la salvación. Romanos 8, 29 y 30. Conclusiones. Doctrinalmente, ¿qué hemos aprendido, hermano? De estos términos, que es importante que los entendamos, ¿verdad? Y también, hermanos, es importante esto, doctrinalmente. El calvinismo no se ajusta a la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Repito, el calvinismo no se ajusta a la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Y prácticamente el calvinismo no produce seguridad eterna de la salvación, ya que enseña la perseverancia de los santos como evidencia de ser elegido para salvación. Doctrinalmente, el calvinismo no se ajusta a la doctrina de la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. Y prácticamente el calvinismo no produce seguridad eterna de la salvación, ya que enseña la perseverancia de los santos como evidencia de ser elegido para salvación. Muy bien. Otro término, elección. Su definición, elegir. Ecleptos. Ecleptos significa literalmente entresacar o escoger. O sea, que se está refiriendo a una selección. Cuando usted ve frutas ahí, la selecciona. Su uso, la elección se usa en las escrituras para referirse a la nación de Israel. En Deuteronomio 7, del 6 al 9, específicamente el versículo 6, Dios escogió a esta nación. Está hablando de Israel. ¿Escogió a Israel porque lo merecía? No, no, hermano. No fue basado en la gracia y soberanía de Dios. Creyentes, bueno, primero dijimos la nación de Israel. Vamos a leer. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para darle un pueblo especial para que todos los pueblos que están sobre la tierra, no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, aquí está, pues vosotros erais el más insignificante de los pueblos. Dios escogió a esta nación, está hablando de Israel, escogió a Israel porque lo merecía, no, fue basado en la gracia soberana de Dios. Número 2, creyentes judíos individualmente. Número 2, creyentes judíos individualmente. Tenemos pasaje de Romanos 11:1 y Juan 15:16. Si ustedes leen Romanos 11, el capítulo 9
de Romanos habla de la selección divina de Israel para ser el vehículo para traer a este mundo al Mesías. En el capítulo 10 habla del rechazo de la nación Israel al Mesías. En el capítulo 11 habla de la restauración futura de Israel y cómo esta nación va a ser salva. ¿Ya? Muy bien. Pablo dice que aunque la mayoría de judíos rechazaron a Jesucristo, la salvación por fe, Dios no votó a su pueblo. Y él es la prueba de que Dios está salvando a los judíos todavía. Romanos 11:1. Dios pues ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Porque también yo soy israelita de la ascendencia de Abraham y de la tribu de Benjamín. Juan 15. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Bien. 3. Creyentes gentiles individualmente. En Efesios 1, 3 y 4. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. ¿Ya? Muy bien. Si nosotros vemos el contexto de estos pasajes, por ejemplo, Efesios 1, 3 y 4, y segunda Tesalonicenses 2, 13, 14, y, y primera Pedro 1, 2, y Efesios 1, 1, 14, 1, 4, él dice que nos escogió. Incluye a Pablo, que era judío, pero también incluye a los efesios, que en su mayoría eran gentiles. ¿Entiendes? Muy bien. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió, eclejomai, en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Muy bien. Segunda Tesalonicenses 2, 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido Jairomai desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el uso de elección se usa en las Escrituras para referirse a la nación de Israel, a los creyentes judíos individuales, a creyentes gentiles individuales y a Jesucristo. 4. Y aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido. Que aquí habla de mi escogido. Es Jesucristo, ¿verdad? El escogido. Muy bien. Y también, junto, aquí habla también Pedro, por lo cual también contiene la escritura. Aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida. Ahí está, eclectos, preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. 5. Creyentes individuales de la tribulación. Mateo 24, 1 al 20, 21 al 24. Ahí tiene que ser del 21 al 24. ¿Quiénes son los escogidos? Los que han creído en Cristo durante la tribulación. Bien. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Conclusión. La elección se usa en un sentido corporativo. Israel Iglesia.
o en un sentido personal, Jesucristo y los creyentes. Elegido eh, es un término descriptivo para creyentes. En el Antiguo Testamento lo era de la iglesia y el periodo de la tribulación. Muy bien. 3. La elección no puede divorciarse de la presencia de Dios, que no es causativa. ¿Me entiende? O sea, es primero la presencia y fuimos elegidos en base a su presencia, al conocimiento anticipado. O sea que Pedro describe a creyentes perseguidos y los llama elegidos según la presencia de Dios Padre. O sea que la presencia de Dios es la base sobre la cual Dios eligió a estos creyentes. Y esto es muy importante que lo entendamos. Vuelvo a repetir, la presencia de Dios fue la base sobre la cual Dios eligió a estos creyentes y esto es muy importante entenderlo, ¿verdad? Miren, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Aquí está el propósito. ¿Para qué fue que él nos escogió? 4. La elección está conectada con nuestra posición en Cristo. ¿Entiendes? O sea, Jesucristo es el escogido. Y si creemos en Él, somos elegidos en Él. Ejemplo, voy a poner un ejemplo. Un bus que va para Usulután y está con la puerta abierta. El motor está encendido. El chofer está listo y me dice, si quieres, puedes subir y viajar gratis a Usulután. Si yo entro a ese bus, ¿dónde voy a terminar? Bueno, en Usulután. ¿Por qué es que voy a terminar en Usulután? Porque yo estoy dentro del bus. ¿Me entiendes? ¿El conductor me obligó a entrar? No. Él me ofreció viajar gratis. Entonces, de la misma manera, Jesucristo es como ese bus. Él murió por mí. Él resucitó. Él ofrece un viaje al cielo gratuito. Él abre la puerta y dice cualquiera puede subir y solo debemos creer, hermano. ¿Me entiendes? Hermanos, está garantizado que vamos a llegar al cielo. Está garantizado que vamos a ser glorificados. ¿Él sabe quiénes van a creer? Sí, él sabe, por su presencia. Pero la oportunidad es para todos, hermano. Es para todos. ¿Me entiendes? Bien. Y terminamos. 5. La elección es por la gracia de Dios y no por obras humanas. Observen, hermano. Veámoslo. Así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Aquí está. Y si por gracia, no es por obra. De esta manera, la gracia no es gracia. Y si por obra, ya no es gracia. De esta manera, la obra ya no es obra. Bien. Hermanos, el contexto del versículo 6 es la elección. Y según el versículo 5, la elección es por su gracia, no por obras. Escogido, mire, por gracia. ¿Ya? Conclusión, vamos a terminar. El propósito de la elección es
salvación. Dice el pasaje tesalonicense, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea que el propósito de la elección es salvación. También ser santos y sin mancha delante de Él. Eso se llama glorificación. De uno escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Ya? Bien. Ser testigos de Dios. Vosotros sois linaje escogido, ¿ya? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, el propósito de la elección es salvación, ser santos y sin mancha y ser testigos de Dios. ¿Ya? Y también ser fructíferos después de la justificación. Hermanos, Jesús habla con los 11 discípulos, ¿ya? Porque Judas ya había sido salido en el capítulo 13. Hermano, fíjate que los calvinistas no ven el contexto del pasaje. Por ejemplo, aquí la comunión con Dios no está hablando de la justificación. La Biblia nunca nos dice que debemos predicar la elección a los inconversos, sino la gracia del Evangelio. Pero cuando enseñamos al creyente, debemos enseñarle que han sido elegidos para estar en Cristo por la gracia de Dios, con el plan de Dios. Miren, si Cristo fue escogido en la eternidad pasada para cumplir el plan redentor de Dios en vista del pecado del hombre, ¿por qué no pueden los creyentes ser elegidos por Dios en Cristo desde la eternidad pasada en vista de la fe del hombre en él? ¿Entiendes? O sea que el orden divino sería así. Mire. Presciencia, un atributo de Dios. Elección, el acto de Dios al seleccionar a los que conoció antemano. Bueno, predestinación, el acto de Dios de determinar el producto final de los que conoció de antemano y eligió. Bien, veamos el equilibrio bíblico, con esto concluimos. El equilibrio bíblico, Dios en su gracia soberana ha escogido salvar a los que él sabía de antemano que escogerían confiar en su Hijo para su salvación. Dios es el iniciador y ejecutor de su plan de salvación, mientras responsabiliza al hombre por su aceptación o rechazo de Jesucristo como Salvador. Grábense esto, hermano. El equilibrio bíblico. Dios en su gracia soberana ha escogido salvar a los que él sabía de antemano que escogerían confiar en su Hijo para su salvación.